Bueno, muchachos, vamos a ver en este video eh, cómo soldamos o cómo le alargamos dos patas a este potenciómetro. O sea, en vez de tener que colocar el potenciómetro en el circuito o en el protoboard, pues le vamos a colocar dos cables para que nos quede más fácil de manipular. Hay que tener en cuenta que habíamos hablado que la punta del cautín hay que estarla estañando permanentemente. Entonces, dentro del proceso de estañado de la punta del cautín, cuando estamos trabajando con ella, ocurre lo siguiente. Cuando nosotros recubrimos la punta del cautín, o sea, la estañamos, se va a generar una capa en la superficie de la punta. Cuando nosotros empezamos a trabajar, ese recubrimiento por el calor se empieza a carbonizar. Eso es normal. Entonces la punta empieza, o ese estaño, esa soldadura se empieza a poner negra y ya va perdiendo cualidades de transmisor de temperatura, entonces ya no va a calentar bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sin desconectar el cautín, con el cautín conectado, caliente, debemos limpiarle la punta. Una forma muy fácil de limpiarla es con un trapo humedecido con agua. Entonces limpiamos la punta del cautín con un trapo humedecido con agua para quitarle el, la soldadura carbonizada, le echamos nuevamente soldadura, o sea, volvemos a estañar y seguimos trabajando. Cuando veamos que la punta se está poniendo negra nuevamente, hay que volver a limpiar con un trapito humedecido con alcohol, perdón, con alcohol no, con agua, y volvemos y estañamos. Entonces aquí en este video lo primero que vamos a ver es que se está limpiando el cautín con un trapito humedecido en agua. Ya lógicamente previamente está estañado, está listo, pero entonces lo primero que vamos a ver en este video es que se limpia la punta del cautín. Entonces pongamos atención al video de cómo hacemos esta soldadura. Pues ahí se limpia la punta del cautín. Miren que la punta debe estar brillante, tiene un recubrimiento. Y después de limpiar la punta del cautín, debemos echarle un poquito de soldadura, o sea, recubrirle un poquitico más. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocamos la soldadura, ahí colocamos la soldadura sobre la pata del componente y sin quitarla colocamos el cautín. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos estañando la pata del componente, o sea que si yo voy a soldar un componente debo estañar ese componente. Si yo voy a unir ese componente con un pedazo de cable, que es lo que vamos a hacer, debo estañar la pata del componente y debo estañar el tramo de cable o la punta del cable. O sea que hay que estañar los dos extremos antes de hacer la soldadura. Entonces miremos nuevamente acá. Entonces estañamos una pata del componente, estañamos la otra pata del componente. Entonces ya quedó estañado las dos patas del potenciómetro. Ahora los cables que vamos a utilizar, pelamos las puntas de los cables y vamos a proceder a estañar la punta de los cables. Entonces ahí cogemos la soldadura y hacemos lo mismo, colocamos la soldadura sobre el cable, ahí estañamos uno, vamos a estañar el otro, parémoslo acá un momentico. Entonces colocamos la soldadura ahí está en el propio rollito y sale ahí el pedacito de soldadura para no tener que tener a otra persona ahí sosteniéndonos la soldadura. Entonces en el rollito, si no tenemos el rollo grande, pues hacemos un rollito pequeñito con la soldadura que tengamos para poder que nos quede así levantadita y poder hacer la soldadura. Entonces ahí se estañó y ahora después de estañado siempre debemos ubicar de la forma en que estemos más cómodos para hacer la soldadura. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? La pata del componente está estañada, el cable está estañado. Entonces, sin usar más soldadura, pues no hay necesidad de usar más soldadura, simplemente acercamos el cable estañado al ladito de la pata del componente que también está estañado y con el cautín calentamos y se tiene que fusionar el estaño de la pata del componente con el estaño del cable y así haríamos la soldadura. Y ahora colocamos el otro. Ahí se me movió un poquito el potenciómetro porque se empujó con el cablecito, pero ahí sencillamente el proceso es ese: estañar independientemente cada uno de los cables
estañar las patas del componente y después hacer la soldadura, acercar el cable a la pata del componente y calentar con el cautín. Entonces ahí nos queda la soldadura ya lista para trabajar.